Declarado Patrimonio Cultural y Natural por la UNESCO el 25 de junio de 2011. Ubicado en la región andina colombiana entre las cordilleras central y occidental, con un relieve que incluye valles, mesetas y cadenas montañosas, con altitudes que van desde 900 a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar. Se encuentra un paisaje único llamado el Eje Cafetero, una región que conserva importantes bosques nativos y corredores biológicos que además favorecen la biodiversidad, con ecosistemas que albergan especies emblemáticas como la palma de cera, múltiples pisos térmicos que permiten una gran variedad de cultivos, donde las fincas cafeteras, con su arquitectura tradicional y cultivos en terrazas, forman un sistema agrícola excepcional adaptado a sus propias condiciones geográficas. Esta región, ubicada principalmente en los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío, que conforman el núcleo central conocido como el Triángulo del Café, incluyen también zonas del noroccidente del Tolima, suroeste de Antioquia y norte y oriente del Valle del Cauca. La interacción sostenible entre la población y el entorno natural ha dado lugar a un paisaje cultural único en Colombia. Obviamente lo ambiental, lo sociocultural y lo económico. Se habla que son los tres pilares de la sostenibilidad, del desarrollo sostenible. Tenemos 17 objetivos del desarrollo sostenible que los optimistas piensan que lo podemos cumplir de aquí al 2030. ¿Ustedes qué creen? Está muy difícil, ¿cierto? Está muy difícil, pero hay que seguir trabajando. Ahora se habla de otro nuevo paradigma del desarrollo, que es el regenerativo, que dice, venga, la sostenibilidad no es suficiente, tenemos que hacer algo más. No es suficiente conservar, sino regenerar. Nosotros todavía no nos animamos a decir que tenemos un proyecto regenerativo, pero digamos que estamos en lo sostenible, pero mirando hacia ese nuevo paradigma. Algo muy interesante, lo regenerativo incluye dos componentes nuevos o dos pilares nuevos, que es lo político y lo espiritual. En particular me parece que es muy importante estos dos componentes. Lo espiritual, pues porque eso es lo que nos define a nosotros en nuestra vida. De acuerdo a cómo nosotros consideramos que es nuestra relación con el entorno y con el mundo y por qué estamos acá, pues es nuestro actuar. ¿No creen ustedes eso? Dependiendo de cómo me concibo yo como persona, pues así mismo actúo en relación con la naturaleza y con los demás seres. Entonces es de resaltar esa parte espiritual. Y lo político, que es un poco lo que nosotros estamos haciendo al organizarnos. Lo político no es solamente pertenecer a un partido político o votar, no, es decir, venga, juntémonos, organicémonos y veamos qué más podemos hacer en nuestra comunidad. Entonces recuérdenlo bien, lo sostenible, lo ambiental, lo sociocultural y lo económico. Lo regenerativo, lo mismo, pero con otros dos, lo político y lo espiritual. Ahí les dejo como para que reflexionen sobre ese tema. Bueno, entonces estamos en el componente sociocultural de la ruta, en la finca Palmichal, que es la sede de la asociación, es donde nosotros queremos mostrarles ese componente sociocultural y en qué consiste. El sistema de recoger agua baja y Venga, yo siembro una, yo quiero sembrar, porque me gusta meterle los dedos. Mire, eso, yo ya entendí. Chandrés. Don Fabio, para terminar, ¿será que usted nos podría decir qué mensaje le daría a los futuros profesores que visitan este lugar? Yo creo que los futuros profesores que van a ser ustedes, que son como los que están ya para graduarse en el último semestre, que se den la oportunidad de tener como este tipo de experiencias en zonas rurales y más como en turismo rural comunitario,
tienen un encuentro realmente con una comunidad, que son las que realmente dinamizan los procesos a nivel del país, de una nación y, por qué no, del mundo entero. Y donde ustedes puedan tener una mirada más holística de que realmente cómo es que funciona todo el sistema como del país. Y acá se encuentran con unas metodologías reales y apropiadas por la misma comunidad. Entonces yo creo que se pueden llevar un gran insumo para sus vidas propias y para sus profesiones, que va a ser muy pronto, para cuando se encuentren con una comunidad sepan hacer un buen diagnóstico para llevarlo bien a cabo y ante todo hacer calidad de vida para ustedes y sus comunidades. Muchísimas gracias. Capacidad no cada uno, porque por ejemplo de la familia somos 10 y solamente 3 podríamos hacer como esta charla, por los conocimientos y las habilidades que también tenemos de pronto en hablar en público, ¿cierto? Porque todos no tienen de pronto esa capacidad, porque son muy buenos haciendo, pero a veces al expresarse pues temen a veces hacerlo, ¿cierto? No es que no es el conocimiento. Entonces pues de mi parte y de parte de mi familia, bienvenidos a la granja y bienvenidas. Bueno, mi nombre es Catalina, no sé si de pronto, creo que Catalina ya les había contado ahorita cuando ingresaron. Soy nieta de mamá Lulú, hija de Hernando, el co-creador de esta forma de vida permacultural y agroecológica que vamos a reconocer el día de hoy. Soy administradora ambiental con una maestría en medio ambiente, pero pues más allá de los títulos, la idea es que hoy vamos a compartirles pues nuestra experiencia y pues nuestro conocimiento también. Ahorita van a conocer a mi hermano, ahorita luego de la charla vamos a subdividir el grupo en 2, porque pues la idea es que pues se pueda como observar y escuchar un poco de los procesos, ¿cierto? Contarles a manera pues como introducción, antes de iniciar como la charla, que somos un aula ambiental, o así la hemos nombrado mi hermano y yo hace algunos años, o también lo podríamos llamar un laboratorio vivo, ¿cierto? O sea, acá aplican muchos temas. Entonces quisiera que ustedes hoy acogieran como una propuesta pedagógica que yo dejé para mi trabajo de grado de la maestría, que quedó ahí escrito y que a veces uno la aplica, a veces no. También depende mucho si uno la comparte, porque en ocasiones si no se la compartimos a los visitantes, de pronto no la conocen, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se va a aplicar? No es una obligación, es como que una apertura para los que lo quieran hoy, ¿cierto? También como asumir. Yo puedo compartirles que cuando tenía 8 años aprendí de mi padre un concepto que se llama la lecturaleza, que es la lectura e interpretación de la naturaleza desde los sentidos, ¿cierto? Desde lo sensorial. Y cuando tuve la oportunidad de hacer esa maestría, que ya me senté pues como a escribir esa propuesta, yo nombré mi propuesta pedagógica lecturaleza, pero me rechazaron la propuesta, que porque muchos autores han hablado del tema y yo no hice una fundamentación teórica, digamos, al respecto, porque no soy investigadora y hace rato pues después de pregrado no estudiado, entonces la dejé como muy suelta y tenía que fundamentarla, por ejemplo, bajo el conocimiento ancestral, ¿cierto? Porque eso viene desde atrás. Entonces, además, cuando me rechazaron la propuesta, me decían que como que cuál era el sello o lo nuevo, ¿cierto? La innovación, porque en maestría uno tiene que dejar como algo diferente, ¿cierto? Entonces, simplemente como me tocó escribir la tesis en la pandemia, fue un momento también como para repensar la vida y analizar como lo que estaba pasando a nivel de mundo y empecé como a interpretar y analizar que en algunos casos, no estoy hablando al 100%, pero en algunos casos hay muchos seres humanos que se han venido también perdiendo desde el hecho, por ejemplo, hemos perdido la capacidad de sorprendernos, a veces no sabemos qué nos cuenta el pájaro, qué nos dice el río, ¿cierto? O sea, se ha perdido esa conexión también como con la naturaleza y como hice esa tesis como en ese momento, entonces yo me pensé que es muy importante también recuperar el sentir, ¿sí? Como empezar también como a conectarnos no solamente desde el observar o desde el escuchar o desde los otros sentidos, sino que está sintiendo no solamente nuestro corazón, ¿cierto? Nuestra mente o el cuerpo, ¿cierto? O sea, como desde toda esa conexión también. Porque yo me pienso que los seres humanos somos pensamiento, cuerpo, acción, ¿cierto? De alguna manera lo que pensamos lo sacamos acá de la palabra, pero lo sentimos en el corazón y luego lo hacemos con las manos, entonces es como una conexión también de esas partes. Y la propuesta la llamé Sentilecto Natura, que significa sentir y leer la naturaleza. La granja es bioconstrucción o bioarquitectura, es agroecología, es permacultura, pero también es una familia campesina, hay unas tradiciones y una cultura pues ahí arraigada, ¿cierto?
hay un agroecosistema, un policultivo, o sea, acá hay muchos temas, pero también es como un espacio espiritual, o sea, los que quieran verlo y asumirlo de esa manera, también es un espacio espiritual. Por ejemplo, muchas personas cuando se bajan del bus o del auto y dan los primeros pasitos para ingresar a la granja, ya sienten como una energía muy especial, o eso es lo que nos han compartido muchas personas, o simplemente cuando caminan por el bosque, al finalizar, en ese mismo punto, muchos nos han dicho, uy, Catalina, ustedes aún tienen un punto magnético maravilloso, que todas las personas tenemos una manera de aprender o de percibir diferente, ¿cierto? Por ejemplo, yo no soy de contacto casi, aunque por ejemplo con muchos profes ya tanto tiempo viendo, entonces al beso o al abrazo, porque ya hay como una relación, ¿cierto? Pero yo inicialmente cuando no conozco un error, yo a veces soy un poquito así, pero al final muchos estudiantes saben, ay Catalina, y yo uno responde estímulos, porque uno también se siente bien, ¿cierto? Como por ejemplo acá tenemos animales domésticos o de granja. Yo nunca acariciaba las vacas. No. Y hace como 2 años, no sé por qué me dio por empezar a tocar la vaca y ella empieza a darle como besos a uno con la lengua. Entonces yo entendí que todos respondemos a estímulos, todos los seres vivos, ¿cierto? Entonces esto para que nos pensemos que la granja tiene elementos como el agua, el suelo, el aire, ¿cierto? Entonces más allá de todo lo que hoy seguro vamos a aprender, o ustedes también nos van a aportar, porque es que ya están a puertas de salir, noveno, octavo, 10º semestre, seguro ustedes hoy también tienen mucho para aportarnos, y esa es la idea, no solamente que nos escuchen, sino nosotros también escucharlos a ustedes, porque digamos desde sus territorios, lo que ustedes viven, o desde lo que ustedes han aprendido, nos pueden generar, nos pueden aportar, no sé, conocimientos, recomendaciones, sugerencias, y así nosotros hemos podido dar paso como a la mejora continua, ¿cierto? Entonces, es muy importante la pregunta, me parece a mí. Entonces, si en algún momento hay una pregunta en la charla o en el recorrido, pues que se haga, ¿cierto? No que se vaya en el bus. Yo sé que Catherine podrá resolverles muchas de las preguntas que seguro pudiesen surgir de la granja o de los procesos, ¿cierto? Pero pues la idea es que también de pronto pues las compartan con nosotros para que de pronto, o por ejemplo, ve, mira que por allá había, no sé, en el camino algo, y entre ustedes se comentaron, no nos lo dijeron a nosotros, y nosotros a veces no nos enteramos, ¿cierto? A pesar de que todos los días lo recorremos, de pronto no nos hemos persuadido, entonces, o en la gastronomía, ve, mira, como decía mi papá ayer, le faltó un poquito de sal a la sopa, o sea, era un ejemplo. Entonces, es muy importante que nos lo comuniquen para así, pues, nosotros poder mejorar, porque no solamente desde la pedagogía, sino que, por ejemplo, acá ya hay unos servicios enmarcados hace unos años, que pues la idea también es, ¿cierto?, que ¿cómo se dice? Que se mantengan, pero pues ojalá bien. También, antes de iniciar la charla, quería compartirles que estamos en una transición del desarrollo sostenible al regenerativo. No sé si ya lo sabían, ojalá que sí, o lo han escuchado, hay que asumirlo, porque a veces uno lo ha escuchado, pero uno se hace como loco. Yo creo que es muy importante asumir también como, no esos conceptos o teorías que van llegando, sino asumirlo desde unas prácticas reales, ¿cierto? Como algunos, no sé, los compañeros ahorita lo nombraban. Entonces, el desarrollo sostenible, pues lo hemos escuchado desde siempre, desde hace muchos años, ¿cierto? Hay como 3 componentes o elementos que yo sé que ustedes lo saben: el social, el ambiental, el económico, es esa tríada que debe darse como en equilibrio para conseguir la sostenibilidad. Y lo regenerativo, pues nos está convocando como volver a dónde, al origen, a la casa, a la tierra, ¿cierto? Digamos que yo me pienso que como especie humana, debimos haber llegado acá a la tierra, a lo que muchos nombraron ahorita por ahí, a conservarla, ¿cierto? Lo que pasa es que hubo también una realidad que se llamó como revolución industrial. O sea, a partir de ese momento hubo una extinción hombre-naturaleza y el ser humano empezó a ver la naturaleza como un recurso natural, en un alto porcentaje, creo yo, porque seguro en estas épocas habían también conservacionistas, pero uno que otro, ¿cierto? Hoy creo que se han sumado más a ese cambio. Y como decía Facundo Cabral, creo en un mix porque entiendo de que somos espirituales, pero también evidencio la evolución que va teniendo los seres vivos con esas mismas presiones, ¿cierto? Y si hay alguien que dice, no, es que yo no creo en Dios, pues igual. Si creen en la biología, en la evolución, todos los seres vivos que hay en este momento acá han respondido a ese legado que nos dejó Carlos Darwin, ¿cierto? Selección natural. Los que están en este momento acá es porque han resistido a la presión del medio y se han logrado adaptar. Entonces son igual de importantes que nosotros. El pajarito, la abejita, la mariposa, todos los bichitos que vimos ahí son igual
que nosotros de resistente a esos eventos de presión, y de hecho a veces pueden llegar a ser mucho más importantes que nosotros en el mantenimiento pues, de las condiciones para vivir. Nosotros ya hemos perdido la capacidad de dispersar semillas, aquí la compañera la dispersora de semillas, pero ya hemos perdido mucho esa capacidad de dispersar la semilla, esa capacidad de conservar, porque ninguna especie, muchachos, ninguna especie biológica atenta contra su medio. Yo creo que eso es algo muy teso que tenemos nosotros los Homo sapiens, y es que atentamos contra nuestros propios niños. Y pues ya para finalizar quiero dejarles como una reflexión para que cuando hagan educación de pronto en ruralidad, en el tema donde hay campesinos, pues sea la permacultura la herramienta que tengan ustedes para educar al campesino. Porque lo que le han enseñado al campesino de Colombia en todos estos años es algo que es un mal manejo y un mal uso de nuestro territorio. Si usted se va para el valle ve mucha caña de azúcar. Si hubiera venido aquí al Quindío hace más de 35 años, meros cafetales, ¿cierto? Y así hay diferentes regiones que tienen sus monocultivos. En el Tolima hay zonas de mucho arroz, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo pienso? De que estamos en un grave problema, porque lo que se ha hecho es importar la manera de producción de países que están en otros lugares, países de estaciones, donde solo tienen 3 meses para cultivar. Y pues obviamente si usted solo tiene 3 meses para cultivar, tiene que producir a gran escala para poder guardar y poder tener alimentos para el resto de las temporadas. No se está contextualizando como que a lo que realmente es nuestra necesidad, sino que se está copiando modelos de otros países que al y final que nos terminan es vendiendo sus tecnologías y sus sistemas, y eso lo que es empobrecer no solo el territorio sino a las comunidades campesinas, porque aquí en un país donde todo el año sale el sol, usted puede tener cultivos diversos que población. De estas hay varias especies, digamos la que se llama cebolla. Vean, en la guadua, ya te entendí lo que quieres preguntar. La guadua es una sola especie, se llama guadua angustifolia. Pero la guadua tiene algo que se denominan biotipos o variedades de la guadua angustifolia. Es como decir que todos somos Homo sapiens, pero además más altos, más bajitos, un color de piel, de cabello, de ojos diferentes. Eso que lo determina la genética que nos heredan nuestros mayores y la epigenética, que es la relación de nosotros con nuestra dieta, con el clima donde vivimos. Porque muchas veces de pronto yo puedo ser un poco más moreno, pero si me voy a vivir a la alta montaña, pues mi color de piel va a empezar a cambiar también. Lo mismo que si una persona muy blanca se va para la costa, o se va para el Huila, o para alguna parte del Tolima, de esas donde hace mucho calor, pues su piel va a empezar a cambiar. Entonces, la guadua angustifolia tiene unas variedades: cebolla, macana, castilla, artiga, totuda. ¿Qué es la diferencia? La morfología, que hay unas más diámetro, menos diámetro, hay anillos más elongados o más juntos, hay la pared más ancha, más delgada, pero es la misma especie. Y lo que determina esas variantes morfológicas es la relación que tiene la guadua con la cercanía al río, a la quebrada, o la relación con que en el lugar haya mucha agua freática, o los nutrientes del suelo, o el nivel de radiación. Con lo que le acabo de decir, usted puede encontrar que en un mismo guadual pueden haber diferentes variedades, estando en un mismo guadual. Porque hay una guadua que está más cerquita del río que la que está arriba en la montaña en el mismo guadual, o de repente parte de esa montaña donde está el guadual tiene más nutrientes que la otra, entonces eso va a determinar la morfología de cada individuo, a pesar de que... Bueno, compañeros, aquí ya este espacio es el espacio del sanitario seco. Esto es una técnica que es rescatada de un principio tradicional, que en muchos territorios el baño seco es lo que se ha utilizado pues por muchas generaciones en el campo, ¿cierto? Especialmente en estas regiones donde el agua es un recurso muy escaso. Si usted viene de esas zonas donde el agua es escaso y es mucho calor, pues usted no va a gastar 8 litros de agua cada vez que va a descargar los sanitarios, y 8 litros de agua pueden representar el almuerzo, por ejemplo, ¿cierto?
Entonces por eso la letrina ha sido una herramienta clave en los territorios rurales donde hay mucho calor y escasa agua. Pero lo típico de las letrinas es que a veces hay mal olor, de que se empiezan a llegar ciertos vectores que pueden dispersar patógenos de las letrinas, ¿cierto? Las moscas, los escarabajos, los roedores. Entonces esto es un sanitario seco que hemos desarrollado aquí en la finca con la capacidad de mitigar las problemáticas comunes de una letrina, de un baño seco. La clave para que esto no genere malos olores es separar la orina y cualquier tipo de humedad de la letrina. Entonces por eso el sanitario, pues, ya entraron y observaron, se dan cuenta de que ese sanitario tiene un embudo separador de orina, tiene dos huecos, uno más grande y uno pequeño. El más grande es para donde se van a disponer las heces fecales y quedan por a la letrina. El embudo pequeño nos va a transportar la orina al tratamiento de aguas residuales, que está más adelante. Cada vez que se usa un sanitario seco hay que descargar, por eso también le dicen sanitarios tipo gato. El gato ahí hace su popó y tapa con tierra o con arena. Eso reduce la salida de olores y absorbe la humedad de las estrellas. Entonces se debe reducir todo tipo de humedad, porque esto es comparable, ejemplo, con cuando se pone pollinaza en el campo, que hizo mucho sol, en la tarde llovió, al otro día hizo sol, huele muy fuerte, ¿cierto? Entonces por eso aquí en una letrina hay que separar la humedad de la orina. La descarga de este sanitario seco es una técnica también diferente. Normalmente el sanitario seco se descarga tirando por el mismo hueco del sanitario del acerrín, o la tierra, o la cal, o la ceniza, lo que se haya destinado para descargar. Nosotros acá le diseñamos un sistema de descarga mecánico, que son los contenedores donde la compañera tiene la mano. Ahí se llena de tierra seca, tamizada para que quede como arena, y cada vez que se va a descargar el sanitario se acciona una palanca que lo que hace es dosificar y descargar una porción de esa tierra, donde va direccionada por un tubo hasta donde está la letrina, ¿cierto? Y de esa manera evitamos pues como tal la salida de olores. Para cada una de estas dos letrinas hay dos espacios, dos compartimentos de residuos. La posición donde está en este momento el sanitario, y ahí enseguida hay una placa en el piso. Ese es otra letrina. Entonces, cuando se llena el primer espacio, lo que hacemos es mover el sanitario al otro lado y esa placa. Bueno, miren, en la permacultura hablamos de un eslogan muy mencionado, que es: con agua y mierda no hay cosecha que se pierda. Entonces, traer la excreta de animales como fuente de agua no es algo muy tradicional, la pollinaza, la equinaza, ¿cierto? Pero entonces, mientras más diversa es la dieta del animal que usted quiere usar su excreta como fuente de abono, más rico en nutrientes es el abono. Es decir, un animal herbívoro te va a dar un abono más rico en nitrógeno. Bueno, muchachos, miren, la guadua, como mencionábamos ahorita, hay muchas diferencias. Por ejemplo, ayer yo les hice una demostración aquí en esta guadua, pero miren lo complejo que es trabajarla. Está muy dura porque es una parte basal, tiene aquí pues como la pared con mucho calibre, ¿cierto? Entonces pues es más complejo trabajar en una guadua de estas que, por ejemplo, trabajar en una guadua que sea así, ¿cierto? Pues, obviamente es mucha diferencia, pero son guaduas muy resistentes. Esa es la que podemos trabajar nosotros, es la que voy pues únicamente a mostrarle. Igual tengan en cuenta, esto está bastante dura. ¿Y cómo es de la parte de abajo? Es una parte de abajo que se denomina cepa o base. También cuando vamos a trabajar la guadua, lo que tenemos que traer es la arquitectura de la guadua, la construcción. Entonces, esto es una parte basal de la guadua. Esto es una parte apical de la guadua, de la parte ya final, ¿cierto? Entonces, esta parte basal divide en la base de la construcción. Y esta parte apical divide en el techo, en la parte apical. La parte apical y la parte basal son las partes más resistentes de la guadua, porque es donde la guadua desarrolla ramas. El centro de la guadua no tiene ramas. Entonces, el centro de la guadua es más recta, pero menos resistente. Y la parte apical y basal es mucho más resistente, porque es donde la planta desarrolla ramas,
sin buscar ¿cierto? Entonces esas ramas generan como un nudo en la madera y la hace mucho más fina, mucho más resistente. Ah, bueno, vea compañeros, desde aquí vamos a empezar a ver la planta de tratamiento de aguas residuales de la granja. Para mí esto es algo de lo más bonito que hay aquí a nivel ambiental, porque es lo que nos garantiza generar un vertimiento de aguas residuales responsable. En estos momentos la mayoría de las fincas a nivel de tratamientos de agua solo tienen lo que pide la ley para hacer un certificado de vertimiento. Y lo que pide la ley, llámese Autoridad Ambiental Territorial, CAR, no es lo que en realidad garantiza que ese vertimiento sea responsable. Porque la CAR lo único que le pide es un pozo séptico, un filtro anaeróbico y una trampa de grasa. O sea, para certificar un vertimiento le piden una planta de tratamiento anaeróbico, porque esos son procesos anaeróbicos. Y las aguas residuales acogen muchos patógenos anaeróbicos, ¿cierto? Que E. coli, que Ascaris, Entomovea, Giardia, son parásitos y bacterias anaeróbicos, ¿cierto? Que si los someto solo a un tratamiento anaeróbico, ¿será que estamos depurando los patógenos? No, ¿cierto? El agua puede que cambie su condición física, pero su condición microbiológica es la misma. Incluso si el microorganismo está en un medio donde potencialmente puede reproducirse, va a aumentar su población. Entonces, lo que vamos a ver de aquí en adelante es el proceso aeróbico o el post-tratamiento de la planta de tratamiento de aguas de la granja. Antes de esto hay un pozo séptico, una trampa de grasa y un filtro anaeróbico. Pero sabemos que eso no es suficiente para tener una garantía microbiológica del agua. El agua residual, lo más importante no es recuperar lo que podemos ver, sino lo que no podemos ver. Porque esta agua que aquí está muy turbia, yo la pongo en el suelo y abajo de la montaña sale limpia, pero va a tener los microorganismos. Mientras que si yo la oxigeno, ya voy a garantizar de que no estén esos patógenos. Imagínense que nosotros somos un patógeno y nos necesitan depurar. Una manera de depurarnos es quítenos el aire, ¿cierto? Eso pasa con estos anaeróbicos. El agua empieza a moverse aquí en humedales artificiales por medio de canales y en la medida que se mueve de un lugar a otro se oxigena por movimiento, ¿cierto? Por acción mecánica, pero también sabemos que el agua tiene unas variables físicas y químicas, ¿cierto? Que van de la mano. Cuando el agua tiene turbidez significa que tiene sólidos en suspensión, lo que significa que su nivel de oxígeno es bajo, pero también significa que su conductividad es alta. Cuando el agua está más limpia o más cristalina, significa que tiene menos sólidos en suspensión, más oxígeno y menos conductividad, ¿cierto? Porque van como ligadas estas variables físicas y químicas. Entonces aquí el agua se oxigena por acción mecánica, pero se filtra mediante las raíces del buchón, que es una planta acuática que su raíz flota y para poder nutrirse el buchón requiere de filtrar sólidos del agua. En la medida que va filtrando y va removiendo los sólidos, el buchón se nutre y el agua se oxigena porque se le remueven sólidos. Más adelante hay un serpentín que es como un laberinto para que el agua por acción mecánica se siga oxigenando y finalmente hay 3 filtros que tienen piedra, gravilla, carbón activado y plantas como el papiro, el vetiver, el ginger blanco y el platanillo. Entonces, el agua se filtra tanto por los sustratos filtrantes como por las raíces de las plantas y al filtrarla lo que va a garantizar es oxigenación. Y si oxigeno, el medio para que estén estos patógenos anaeróbicos pues no va a ser el ideal. Por eso vamos a tener una mejor calidad de agua a nivel microbiológico. Hacia abajo se vea un poco turbia, el tema microbiológico ya está muy controlado. Esto también es importante decirles que aquí entra el agua gris, o sea el agua con contaminación química del proceso, detergentes, dulces, de las duchas, de los lavaderos, entra el agua sanitaria y entra el agua residual pecuaria, o sea el agua cuando lavamos la cochera, el establo, el aprisco también entra acá. Toda esa agua residual entra acá. ¿Qué importancia tiene la educación que ustedes brindan acá en este sitio para la conservación del medio ambiente? Bueno, mira, primero pues la educación que nosotros hacemos acá es una educación como enfocada a lo experiencial, ¿cierto? No solo porque estamos compartiendo la experiencia de nuestra vida, sino que tratamos de hacer también muy interactiva la educación que hacemos.
¿cierto? Poniendo para degustar algunas cosas, compartiendo la información como más clave de lo que nosotros tenemos en la granja. Entonces creo que es como eso. Mi nombre es Julio, mucho gusto. Don Julio, ¿cómo cree usted que ha impactado el turismo en la región? ¿Sí? En cuanto al ecosistema, la flora, la fauna, ¿usted cree que ha impactado de buena o de mala manera? No, acá se ha impactado de buena manera porque nos genera trabajo y además se ayuda a todo eso, todos los turistas que vienen acá con sus basuritas, las van guardando, no se ven basuras tiradas y pues es un turismo que se está acostumbrando a hacer las cosas bien. Ahorita la naturaleza, porque un gobierno anterior vendió unas concesiones para explotar esta tierra y gracias a la gente de acá que se unió y hizo parques y está organizando esto como parques nacionales, por eso no han acabado con esto, porque esta tierra toda es rica en oro. Lo que pasa es que la gente quiere cambiar las cosas y quiere hacer ver que eso es un impacto visual que para el medio ambiente, pero eso es falso. Aquí lo que le está brindando el turismo es el bienestar del ecosistema. O sea, ¿tú crees que el turismo ha impactado de buena manera? Exacto, sí. Acá sí, en el eje cafetero sí, en Salento y en Cocora sí, porque acá respetamos el turista y respetamos el medio ambiente. Ah, ok, mucho gusto. ¿Cómo es tu nombre? Marino Loaiza, de acá de Salento. Marino, muchísimas gracias. Jefferson, mucho gusto. Irene Rodríguez. Jefferson, ¿tú cómo crees que ha impactado el desarrollo del turismo en el ecosistema de la región? Pues muy bien, ha caído muy bien acá. Ayuda mucho a las personas que tienen pues su negocio con la economía y que pues las personas que son extranjeras les parezca que no, como siempre han dicho que Colombia todo es malo, no, todo en Colombia no es malo, hay sitios, Colombia también tiene mucha riqueza, tiene mucha fauna, muchas cordilleras, no, tiene mucho. ¿De dónde? Yo soy de la ciudad de Cali. De Cali. Bueno, señorita, bueno, nada. Éxito. No es como cuando están ligados a un presupuesto público, que ellos siempre dicen sembramos 20.000 o 30.000 y usted puede decir una parte de eso es verdad, qué porcentaje es mentira, debido a que es corrupción. Aparte que ellos siempre están ligados a un presupuesto para hacer un mantenimiento, de que los aprueben y a ver con cuánto se quedan ellos, porque eso es lo que hacen en todas las regiones de Colombia, no es solo en el Quindío. Todo lo que tiene que ver con lo público, con el Estado es pura corrupción. De ahí no se salva nadie. Entonces nosotros sí estamos interesados en que las palmas crezcan, que las palmas ganen terreno del bosque hacia afuera, empiece a haber un bosque nativo, porque lo que no sembramos solo palmas, sembramos árboles nativos de la región, el cetrocueros, los chachafrutos, que es un árbol que muchas especies se alimentan de él, que se ha ido reduciendo también. Entonces, haciendo los corredores biológicos, conectando los pequeños bosques con los bosques más grandes, para que las aves puedan caminar de un palito para el otro y están corriendo para acá, por eso desenvuelven esos árboles. Entonces, hemos ido ganando mucho terreno con la siembra de las palmas, porque ya se nota. Yo no es que se lo esté diciendo acá, yo simplemente les digo a usted, mire, esto no existía nada de esto, y le muestro las fotos para que vean cómo nada. Tenemos el vivero allá al fondo, a la parte de arriba tenemos todo el sembrado de palmas y los árboles 7 cueros, estos helechos también que son de acá, entonces ya hemos ido sembrando esta parte, de la parte de allá, para que se vaya recuperando esas zonas de potrero, que no fuimos nosotros los que las esperamos, fueron otras personas, pero como le digo, tampoco son culpables de nada porque pues esas son las actividades. Entonces ya nosotros ahora entramos el Parque Natural Bosque de Palmas a recuperar esos espacios. Y como ustedes pueden ver, pues acá todo es muy verde. Tenemos los caminos con las adecuaciones para los peatones, no es que aquí entre un turista de por todos lados, no, el visitante. No, acá hay unos caminos que tienen unas adecuaciones para que se pueda caminar por el sendero. ¿Tienen un control de peso de carga para esos corredores? Sí, claro. Todo está diseñado, cuántas personas pueden ingresar a la propiedad, todo tiene que estar.
Colombia existen 7 tipos de áreas protegidas. De esas 7, 6 son públicas y una privada. Las públicas son los parques nacionales naturales que los declara el Ministerio de Ambiente. Y también las públicas, las regionales, las declaran las corporaciones autónomas, las corporaciones autónomas regionales, y una que son las privadas, que son las reservas naturales de la sociedad civil, que son iniciativas voluntarias de particulares que declaran sus fincas como reservas naturales, conservando una muestra de un ecosistema natural. Y en el municipio de Génova tenemos una de esas áreas protegidas, que es un distrito regional de manejo integrado, que se llama Páramos y Bosques Altoandinos de Génova, un área de 8.367 hectáreas que va desde 2.500 hasta 3.800 metros de altitud, donde se conservan, como su nombre lo indica, ecosistemas de páramo y bosque altoandino. Después de visualizar nuestras experiencias, queremos destacar la importancia de que estudiantes de ciencias naturales realicen estas salidas de campo como unas estrategias claves didácticas para desarrollar competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales mediante esa experiencia directa con el entorno, ya que esto estimula la curiosidad, el interés por la ciencia, fomenta un aprendizaje activo y acerca esos conocimientos teóricos que tiene el estudiante a una realidad.